Entonces ya estamos preparados para mirar la primera definición, que es justamente el concepto de surjetividad. ¿Cuándo vamos a decir que una función es surjetiva? Bueno, simplemente cuando el conjunto codominio coincida con el conjunto imagen. ¿Está bien? Cuando el conjunto codominio coincide con el conjunto imagen, decimos que la función es surjetiva. Ahora escribir. Este concepto, digamos, tal vez sea el más delicado, ¿sí?, de trabajar, por eso lo trabajé primero. Bien. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ok. Una definición, diremos que una cierta función f que viaja de un subconjunto A de los reales en un subconjunto B de los reales, ¿sí?, es surjectiva o sobreyectiva, también se dice, si cumple que el conjunto imagen de F es todo B, que lo estamos asumiendo como codominio de la F. ¿Sí? Cuando el conjunto codominio coincide con el conjunto imagen, entonces decimos que la función es surjectiva. ¿Sí? Entonces uno se preguntará, ahora, si una función no es surjectiva, ¿hay alguna manera de arreglar para que sí sea surjectiva? Y sí, porque yo en el caso anterior declaré que el codominio debía ser R. Pero si yo declaraba que el codominio era menos 1 más infinito, menos 1 cerrado, ¿cómo resultaría la función? Surjectiva. ¿Está claro? Entonces, siempre que una función no resulte surjectiva, uno puede arreglar esa situación. Lo que hace es calcular el conjunto imagen y después declara que el conjunto imagen tendría que ser tal cosa. ¿Se ve? Por supuesto. Pero justamente, ¿sí?, se fijan en el caso anterior, ¿sí?, uno lo puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, mirando el ejemplo anterior, teníamos la f declarada de el 0 a más infinito a todos los reales. Este es el conjunto B, que declaramos como codominio. De acuerdo a los cálculos que hicimos, vimos que el conjunto imagen es el menos 1 más infinito, que claramente está incluido estrictamente ¿en dónde? En los reales. Es decir, que en este caso el codominio y la imagen son distintos, por lo tanto esta función no es surjectiva. Así no lo es. Pero se puede declarar lo siguiente. F, hay una modificación acá, voy a hacer por abuso de notación y no usar otra notación, voy a usar la misma F, ¿sí? Porque la fórmula va a seguir siendo la misma, 3x menos 1, ¿sí? Entonces, de 0 a más infinito. Y ahora voy a declarar, para que resulte surjectiva acá, ¿qué voy a declarar como codominio? La imagen. Claro, ¿cuál es esa imagen? Exactamente. Entonces, en este caso,
imagen de F es menos 1 más infinito, que es igual al codominio, porque esto lo estoy declarando como codominio. Como nuevo codominio, declaro esto. Por lo tanto, la situación de que no sea subyectiva, en general, es fácil de solucionar. ¿Sí? Calculo el conjunto de imagen y lo declaro como codominio. ¿Sí? O sea que esa situación uno la puede siempre mejorar. Entonces, sí. O sea que para que sea subjetiva tiene que conseguir la imagen y el codominio. Exactamente. Esa es la definición. ¿Está? Esa es la definición. Para que sea subjetiva, el conjunto codominio y el conjunto de imagen tienen que ser iguales. Una igualdad de conjunto. De ahí uno tiene que probar una doble inclusión, digamos, pero no nos vamos a meter en los detalles técnicos matemáticos. Simplemente vamos a calcular la imagen, ¿sí? Y miramos. Si coincide, bárbaro. ¿Sí? Pero no vamos a entrar en detalle de probar una doble inclusión ni nada por el estilo. Por lo menos, digamos, para nosotros, digamos, no nos va a ser útil. Digamos, ustedes como ingenieros no les va a ser útil. ¿Entienden? ¿Y qué me favorece que coincida, digamos? Ahora ya vamos a ver. Justamente esta primera, ¿sí? En principio, que coincida o no coincida en realidad no te favorece nada. Pero si vos conocés el rango de valores que toma una función, ¿sí? Eso sí te sirve mucho. Porque vos podés decir, si suponte, vos querés obtener una cierta productividad, pero la productividad no está dentro, ¿sí?, del rango que vos esperás. ¿Cómo lo sabes a eso? Bueno, vas a tener que hacer un cálculo, calcular justamente el conjunto de imagen para ver si alcanzás o no lo que vos necesitas. ¿Se entiende? Entonces, por eso, digamos, es importante ver el conjunto de imagen, ver el rango de valores que puede alcanzar esa F. ¿Se ve? Y en principio, el codominio, que coincide el codominio y la imagen, ¿sí?, en realidad no va a tener ninguna utilidad por ahora. Pero ahora ya cuando miremos si funciones biyectivas, ahí sí nos va a interesar. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Se entendió el cálculo de imagen? ¿Se entendió la diferencia entre codominio e imagen? ¿Sí? ¿Se entendió que este concepto de codominio es algo elástico que uno puede, digamos, cambiar, ¿sí?, para lograr que la función sea sobreyectiva? ¿Se entendió eso? Eso es fundamental. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a otro concepto, que es el concepto de inyectividad. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que una función es inyectiva? ¿Sí? ¿Qué les parece? Bien, sea f una función que va del conjunto A en el conjunto B, A incluido en los reales y B también incluido en los reales. Como declaramos desde un principio, ahora nos estamos ocupando de este tipo de funciones, ¿sí? Esta definición igualmente es general, o sea, no solamente para funciones de variable real y codominio real. Entonces, diremos que F es inyectiva si a puntos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. ¿Sí? Esa sería una primera definición. Vamos a hacerlo así. Poner puntos. Si a puntos distintos del dominio le corresponden puntos distintos o distintas imágenes. Distintas imágenes.
¿cómo será esto escrito, digamos, formalmente? ¿Sí? Bueno, tomo dos valores. Tomo un valor x1 y un valor x2 pertenecientes justamente a A, que es el dominio de esta f. Si escribo acá abajo, ¿ven? O mejor escribo un poquito más arriba ya. ¿Sí? Entonces, para esta definición 1 tenemos que x1, x2 los tomo justamente en A, que es el dominio de esta f. Con una condición, que x1 sea distinto de x2. Si pasa esto, entonces lo que tiene que pasar es que las imágenes sean distintas. Es decir, que al aplicar la f al punto x1 del dominio, le corresponde una imagen que es distinta de la imagen que obtengo al aplicarlo al punto x2. ¿Se ve eso? ¿Sí? O sea, a puntos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Y esto tiene que valer para todo, ¿sí?, par de puntos que yo tome distintos en el dominio. ¿Se ve? Cada vez que tomo puntos distintos en el dominio, le corresponden imágenes distintas. ¿Sí? Una otra manera, ¿sí?, de definir esto mismo, ¿sí?, justamente, si a todo esto lo considero justamente el antecedente, es en realidad el antecedente de esta implicación, esto se llama el consecuente de la implicación. ¿Sí? Entonces, esto es un condicional que tiene como antecedente para todo x1, x2 perteneciente al dominio, tal que son puntos distintos, entonces le corresponde imágenes distintas. ¿Qué es lo que está dicho en palabras acá? Muchas veces esta forma de mirarlo es una manera sencilla de detectar, y sobre todo cuando uno tiene el gráfico de una función, es fácil detectar funciones inyectivas, ¿tá?, con esta definición. Otras veces, cuando uno quiere probar la inyectividad analíticamente, es decir, a través de fórmulas, ¿sí?, conviene más el contrarrecíproco de esta proposición. Entonces, ¿sí?, f es inyectiva si se cumple lo siguiente. Propongo f de x1 igual a f de x2. Esto está diciendo justamente, tengo dos imágenes iguales, ¿sí? ¿Qué pasa con x1 y x2? ¿Sí? Si es inyectiva, en realidad lo que tendría que pasar, y siendo el contrarrecíproco de esto, ¿sí?, ¿qué tendría que pasar con x1 y x2? Muy bien. En realidad no son puntos distintos, sino que es el mismo. ¿Se ve? Entonces, cuando propongo imágenes iguales, ¿sí?, obtengo puntos iguales en el dominio. ¿Se ve? Esta es una manera más fácil a veces de trabajar la inyectividad. ¿Está? Y esta es, digamos, desde el punto de vista analítico. Desde el punto de vista gráfico, esta resulta más apropiada. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo, con el ejemplo sencillo que hemos venido trabajando, y se van a dar cuenta cómo se trabajan las dos definiciones. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces ahora vamos a trabajar un poquito el concepto este de inyectividad. Estoy borrando acá. ¿Puedo borrar hasta acá? Ahí. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Y este ejemplo lo vamos a pensar como hoy. Ahora tomemos f que va de 0 a más infinito, ya con su dominio restringido,
su codominio restringido con la imagen. Ya sabemos que esta f, que la habíamos declarado como 3x menos 1, ya sabemos que esta función así declarada con este codominio ya es surjectiva. Queremos ver si esta función es inyectiva. Si queremos verlo desde el punto de vista gráfico, es fácil de mirar. Acá está menos 1 y la gráfica partía de menos 1, del 0 menos 1, y incluía este puntito, ¿no es cierto? La pregunta es, mirando la primera definición de inyectividad, ¿sí? La implicación a puntos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas del codominio, perdón, o puntos distintos de imágenes. Sí. ¿Por qué? Porque yo tomo un x1 acá, digamos, y un x2 acá. Claramente x1 es más chiquito que x2, por lo tanto son distintos. A este le corresponde este punto, que es f de x1, y a este le corresponde f de x2. ¿Sí? Entonces es fácil verificar, por lo menos gráficamente, que esta función es realmente inyectiva. ¿Se ve? Y ahora, si lo quisiera hacer más geométrico a esto, ¿sí? Si lo quisiera hacer más geométrico, ¿qué debería pasar, ¿sí? Para que la función fuera inyectiva? ¿Sí? Si yo agarro y trazo una recta horizontal, ¿sí? Esa recta horizontal está cortando el gráfico de la función. ¿En cuántos puntos lo corta? Si agarro otra recta horizontal, pero que pase justamente por este valor de ordenada, como se dice comúnmente, ¿sí? ¿Lo corta en algún punto? No. Pero ¿qué pasaría, ¿sí? Si esta recta horizontal lo cortara dos veces al gráfico? No sería inyectiva, porque tendría dos valores, ¿sí? Distintos del dominio, ¿sí? Que irían a parar a la misma imagen, ¿se entiende? ¿Sí? Y por lo tanto no sería inyectiva. Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Trazando rectas horizontales, tengo que cortar a la representación gráfica de la función en a lo sumo un punto, como máximo un punto. Puede ser que no lo corte en ninguno, ¿sí? Puede ser que lo corte, pero lo tengo que cortar como máximo en uno. Ya si lo corto en dos, significa que a ese valor de imagen, ¿sí? Le corresponden dos correlatos formales en el dominio que van a parar al mismo punto de imagen, ¿se entiende? Y eso contradice la definición de inyectividad. ¿Todos entendieron esto? De vuelta. Si vos tenés, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo donde estoy diciendo que pasa esa situación. Pero suponte que esta gráfica fuera como la gráfica de un módulo, así, una B. ¿En cuántos puntos estaría cortando esta recta horizontal? En dos. Tendrías un x1 por acá y tendrías un x2 por acá. Este x1 claramente es más chiquito que este x2. Por lo tanto, ¿sí? Puntos distintos del dominio le corresponde a la misma imagen. ¿Eso coincide con la definición 1? No. Entonces, por eso, gráficamente es fácil detectar cuando una función es inyectiva, cuando trazando rectas horizontales que pasen por ordenadas correspondientes al codominio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tienen que cortar al gráfico de la función en a lo sumo un punto. Puede ser que no lo corte ninguno, en este caso, como puede ser que lo corte, pero solamente en uno. Ya si lo corto en dos, deja de ser. ¿Se ve eso? ¿Todos entendieron? ¿Sí? O sea que gráficamente, si tengo el gráfico de la función, tengo mucha información acerca de su comportamiento, ¿sí? O su clasificación, si es inyectiva o si es subyectiva. Por eso es tan importante en esta altura, ¿sí? Graficar bien las funciones. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Si lo quisiéramos hacer con la definición 2, la historia cambia. ¿Sí?
Esta nos va a permitir, esta definición, digamos, que no es más que el contrarrecíproco de la definición 1, ¿sí? Nos va a permitir justamente demostrar en forma analítica si una función es inyectiva o no. ¿Qué tenemos que hacer? Parto de imágenes iguales, ¿sí? F de x1 igual a F de x2. Cuando digo imágenes iguales significa que igualo la fórmula aplicada a un cierto x1, igualo la fórmula de la F aplicada a un cierto x2 y tengo que concluir que x1 es igual a x2. ¿Se ve? Bien. Vamos a hacerlo para este caso que también es muy sencillito. Entonces, esto es desde el punto de vista gráfico. Entonces, gráficamente se ve que F es inyectivo. Y esto lo hicimos aplicando justamente la definición 1. Con 2 vamos a demostremos analíticamente que F es inyectivo. Siempre con el mismo ejemplo. Para eso entonces, sea o si F de x1, vamos a poner simplemente así, F de x1 igual a F de x2, ¿sí? Planteo entonces la igualdad de esta. De esta igualdad tendría que desembocar en que x1 es igual a x2, si es que la función es inyectiva, como lo acabamos, ¿sí?, de mirar en el gráfico. ¿Se ve? Pero entonces, vuelvo y uso la fórmula de la función. ¿Quién sería f de x1? F de x1 es reemplazar por x1 acá. O sea que esta parte nos quedaría igual ¿a quién? A 3x1 menos 1. Y esta parte que nos quedaría. Pero entonces esto pasa, sí, solo sí. Observar que esto es una igualdad, puedo sumar miembro a miembro 1 y me desaparece el menos 1 de acá, ¿sí?, que es el inverso o el opuesto, digamos, aditivo del 1. O sea que hago 3x1 menos 1 más 1 de este lado, pero también hago 3x2 menos 1 más 1 de este lado. Estos y estos, ¿sí?, los puedo borrar, me da el 0 de otro menos 1. Y de este lado me queda 3x1 igual a 3x2. Pero entonces puedo multiplicar, ¿sí?, por un tercio, ¿sí o no? Entonces me quedaría un tercio por 3x1 igual a un tercio por 3x2. Esto y esto, me queda un unito de cada lado y por lo tanto me queda que x1 es igual a 4. Y por lo tanto también en este caso, ¿sí?, hemos demostrado, ahora sí hemos demostrado analíticamente que esta función es inyectiva. ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos. ¿Todo bien? Bien. Vamos a ver un caso, digamos, negativo en el cual la función no sea inyectiva. ¿Les parece? ¿Bien? Bien. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. ¿Puedo borrar esto? El grafiquito acá. Bien, otro ejemplo. Sea f y vamos a declararla de los reales en así lo voy a declarar. ¿Sí? Bien.
Entonces, esta función que está acá, la vamos a pensar como x cuadrado menos 2. Entonces, esta función también a lo mejor es conocida por ustedes, ¿sí? Las funciones que dependen, digamos, del cuadrado, digamos, de la variable, la llamamos cuadrática, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esta función es una función cuadrada. Bien. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Es una parábola. ¿Dónde estará el vértice de esa parábola? ¿Está desplazada? ¿Sí? ¿Para dónde? Hacia abajo. ¿Sí? Porque observen que es x cuadrado que está modificado por el menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, si no... Acá tengo menos 2 y nos quedaría... Les dejo para verificar que efectivamente el gráfico de la función esa es esa parábola que está ahí, ¿sí? Tiene vértice en 0 menos 2, ¿sí? Y obviamente tiene las ramas hacia arriba porque el coeficiente principal de la parábola es positivo, ¿sí? Y es simplemente un desplazamiento de la parábola matriz que es x al cuadrado, ¿sí? Son dos unidades hacia abajo. La pregunta es, gráficamente, simplemente, sin calcular, ¿quién sería el conjunto imagen de esta función? Claro, porque fíjense que para acá abajo no tengo, si trazo recta horizontal, la representación gráfica no aparece. Pero inmediatamente que toque el menos 2 hacia infinito, más infinito, justamente tenemos el conjunto imagen de esta función que es menos 2 más infinito. Pregunto, ¿esta función es subyectiva? ¿Es subyectiva? ¿Subyectiva o sobreyectiva? Sí. Sí, porque justamente declaré como codominio que es lo que está en la imagen, ¿sí o no? Entonces esto es igual al codominio y por lo tanto f es subyectivo. Y lo que ustedes me estaban contestando que no, es cierto, pero ¿qué es eso que no es inyectiva? No es inyectiva la función, ¿está? Porque justamente si tomo, por ejemplo, este valor, ¿sí?, en la imagen, ese valor de imagen, cuando trazo una recta horizontal, ¿en cuántos puntos estoy cortando la representación gráfica? En 2. Quiere decir que para este punto de dominio estoy obteniendo este valor de imagen, llamémoslo x1, y para este valor de dominio, llamémoslo x2, estoy obteniendo el mismo valor de imagen. Pero eso contradice justamente la definición de inyectividad. Por lo tanto, esta función no puede ser inyectiva. ¿Ah? Y si yo hubiese planteado una demostración similar a esta, la demostración 2, ¿sí? O sea que ya sabemos gráficamente que f no es inyectiva. Ya lo sabemos. ¿Cómo descubrimos si uno lo quisiera probar analíticamente? Entonces voy a poner 2. A ver. Y las cuentas se plantean totalmente similares, pero apelando justamente a la fórmula de la función que me están dando, que en este caso es esa cuadrada. Entonces, en este caso, planteamos f de x1 igual a f de x2. Esto, ¿quién es f en x1? Es reemplazar por x1 acá. ¿Qué me queda? Muy bien, x1 al cuadrado menos 2 igual a x2 al cuadrado menos 2. ¿Todos entienden por qué, no? ¿Sí? Sumo 2
a ambos miembros de la igualdad esta, y lo que me queda en definitiva, x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Y ahora cómo se despeja de? Tendríamos que tomar una raíz de ambos lados, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, apliquemos la raíz de ambos lados. Y está bien que tomemos raíces porque el cuadrado de un número real siempre me da positivo. Así que eso está bien. Bien. Y entonces ahora viene el problema acá. ¿Puedo deducir de acá que x1 es igual a x2? No. ¿Por qué? La raíz puede estar en los Te queda más menos. Te queda más menos. ¿Qué te queda, como dice por allá? El módulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquellos que están más adelantados, es cierto. Queda módulo de x1 acá y queda el módulo de x2 acá. ¿Sí? O sea que acá queda módulo de x1 igual al módulo de x2. Y esto pasa, si solo si x1 es más menos x2. ¿Sí? Quiere decir que este numerito que está acá, ¿sí? Por ejemplo, es justamente menos este numerito. Este numerito es positivo y este numerito es negativo. Acá en el gráfico estoy quitándolo, ¿se ven? Entonces, justamente observar que no llego a la identidad x1 igual a x2. No llego. ¿Sí? Entonces, no es inyectivo. ¿Está? ¿Sí? No es inyectivo. Porque tendría que haber deducido que x1 fuera en todos los casos igual a x2. Y eso no es cierto. Para la único que vale esta igualdad es justamente para 0. ¿Sí? En el 0 sí, x1 ¿sí? Es igual a x2 y coincide justamente que este de x1 es igual al de x2. Pero es el único punto. ¿Y por qué puso x1 y no más menos x1? Es lo mismo. Puse x1 más menos x2, o también podrías haber escrito ¿sí? x2 igual a más menos x1. ¿No se puede poner más o menos la cuenta? Sí, se puede poner, pero está claro que te va a quedar nuevamente, cuando vos despejas el más menos, te va a quedar nuevamente x1 más menos x2. Hacer la prueba con varios numeritos, si no te das cuenta, pero te queda eso. Por eso, esa es la... Bien, entonces esta función no es inyectiva y lo demostramos de dos formas distintas. Cuando una función cumple que es inyectiva y también subyectiva, decimos que la función es biyectiva. Es decir, que para probar la biyectividad tengo que haber analizado la inyectividad y la subyectividad. ¿Se entiende? Entonces damos esa definición. F de A en B a un subconjunto de los números reales y B también un subconjunto de los números reales, se dice biyectiva si es inyectiva y subyectiva. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Para que una función sea biyectiva tiene que cumplirse que es inyectiva y que sea subyectiva. ¿Sí? Las dos. Por ejemplo, cuando tomábamos recién la f del 0 más infinito al menos 1 más infinito definida por
f de x igual a 3x menos 1. Entonces es inyectiva, es surjectiva. Estas dos cosas nos dice que es, entonces, f es inyectiva. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ejemplo es ese. ¿Se entendió todo esto? ¿Sí? Bien, ya hemos visto y aplicado las representaciones gráficas a la función cuadrática y a la función lineal. Bien, vamos a ver, digamos, hay varias clasificaciones de funciones, ¿sí? Y tal vez las que sean interesantes como para graficar, ¿sí? Otra definición que nos va a servir va a ser justamente la definición de función par y función impar, ¿sí? Entonces vamos a mirar este tipo de funciones. ¿Cuándo decimos que una función es par? ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo. Bien, voy a aprovechar esto. Voy a borrar el ejemplito. Inyectiva, es inyectiva, es subjetiva, este es inyectiva. ¿Sí? Bien, entonces, definición: f de A en B, A un subconjunto de los números reales, B un subconjunto de los números reales, se dice par si cumple que f de menos x es igual a f de x. ¿Sí? Entonces esas son las funciones pares. ¿Sí? Funciones pares son aquellas que, vamos a mirar un ejemplo para que quede más o menos claro. Tomemos la parábola por el origen. Si yo tomo un valor x acá, ¿sí? Entonces obtengo un valor f de x acá, ¿sí? Pero si a este x que lo estoy, gráficamente al menos, lo estoy suponiendo positivo, ¿sí? Observar que menos x, ¿sí? Sería justamente el simétrico respecto del eje y. Y a este valor le corresponde justamente el mismo valor de imagen, ¿sí? Por lo tanto, f de menos x coincide con el valor de f de x, ¿sí? ¿Ve? Entonces, esta función, de acuerdo a esta definición, es par. Esta función tiene por fórmula f de x igual a x al cuadrado, y acá estoy pensando que es una función que va de reales en reales, ¿sí? Podrías pensar o declarar el codominio acá como la semirrecta de 0 más infinito también, y ya con eso resultaría subjetiva. Pero lo que no voy a poder arreglar a esta función es la inyectividad, ¿sí? Salvo que me quede con alguna de las ramillas. Ya ese tipo, digamos, de cuestiones las vamos a manejar un poquito más adelante cuando tratemos de encontrar funciones inversas. Bien. Perfecto. Entonces, está claro que analíticamente también se puede probar fácilmente que esta función es par. ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta función es función par. ¿Cómo haríamos para probar analíticamente eso?
f en menos x sería, donde dice x, acá en realidad estoy poniendo menos x, por lo tanto me quedaría menos x elevado al cuadrado. ¿Está bien eso? Sí. ¿Sí? Pero menos x elevado al cuadrado, ¿cuánto me da el resultado? X al cuadrado, ¿no es cierto? Así. Pero esto por definición, ¿quién es? F de x. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Hay otras funciones pares que no son tan fáciles de ver, ¿sí? Pero ya que estamos, entonces este vamos a poner de ejemplo A, otro ejemplo B, y el ejemplo B, f de x igual a coseno de x. Esta función, ¿sí?, que es una función trigonométrica, también es par. ¿Sí? Acá justamente se verifica que f de menos x, que es coseno de menos x, esto resulta de coseno de x, que es f de x. Esto también es una función par. Esto ya no es tan fácil de probar, ¿sí?, tan fácil de mirar, pero es una función par. Bien. ¿No? Para el caso de función impar, ¿sí?, lo que va a pasar es que, en forma rápida de decirlo, este signo menos sale fuera de la fórmula. ¿Está bien? Sale fuera. O sea que la definición de función par, yo lo voy a borrar, voy a aprovechar este caso y vamos a dar la definición de función impar. Entonces, f de a en b, ustedes vuelvan a escribir todo, a incluido en r y b incluido en r, se dice que es impar si cumple que f de menos x es menos f de x. ¿Sí? El signito menos sale. ¿Lo ven? ¿Sí? Ejemplo. Vamos a poner ejemplo A. O A, B, C. Ahí está. Ejemplo C. Supongamos que tengo f de x igual a x al cubo. La gráfica de x al cubo, esto está bueno que ustedes practiquen con una tablita de valores por ahora para convencerse que los gráficos que yo hago, digamos, coinciden o no con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pero la gráfica de esta función es una parábola cúbica, que es algo así, ¿está? Entonces, justamente, observemos, yo acá tomo x, entonces acá tengo f de x. Si tomo justamente el opuesto de x, acá tengo menos x. Y acá obtengo justamente f de menos x. ¿Sí? Pero este f de menos x, observar que está, ¿sí?, exactamente a la misma longitud, pero sobre el eje negativo. Quiere decir que este f de menos x en realidad es menos el f de x. ¿Se ve? Entonces esta función es impar. Para mirarlo analíticamente es fácil de mirar, porque simplemente hay que hacer la cuenta. Analíticamente para ver que f es impar, tenemos lo siguiente: f de menos x, tengo que poner aquí menos x, ¿sí? Pero menos x elevado al cubo, ¿cuánto me da eso? Menos x al cubo, porque esto sería un menos 1 que multiplica x, ¿sí?
distribuyo la potencia, me queda un menos 1 elevado al cubo, pero menos 1 elevado al cubo me da menos 1 por x al cubo. Entonces me queda menos x al cubo. Pero justamente este signo menos es el menos de f de x. ¿Se ve? Entonces ahí sale fácil. Como un ejemplo B, y que, digamos, al igual que la función, el coseno no es fácil de ver, pero la presentamos. La función seno de x, ¿sí?, es una función que es impar, es decir, f de menos x, esta es impar, menos seno de menos x, y esto es menos el seno de x, y esto es menos f de x. También esta es impar. ¿Sí? Entonces tenemos estos ejemplos. Bien.